Hola, es un placer para mí saludarles de nuevo con este nuevo video tutorial sobre el uso del celular como GPS. Vamos a responder la pregunta que planteamos en nuestro espacio de cómo volver el celular un GPS. Como hemos visto, pues hay múltiples herramientas que podemos utilizar para capturar información espacial. Nosotros desde el observatorio hemos empezado a manejar los receptores y dejar de usar un poco los GPS navegadores, que son esos que comúnmente conocemos de antena, que captura uno cierta información espacial, pero tiene algunas restricciones que vimos en la sesión, como definir qué tipo de geometría vamos a utilizar y asociar atributos a esa geometría. El día de hoy vamos a aprender cómo usar las aplicaciones y además vamos a ver cómo podemos asociarles otras herramientas como los receptores Bluetooth de GPS, que hay una gran variedad en el mercado, que mejoran la precisión de los datos. Es importante decir que hay muchas variedades y muchas aplicaciones dentro de las tiendas de aplicaciones dependiendo de qué operador, de qué tipo de sistema operativo tenga nuestro celular. Yo recomiendo utilizar Android porque tiene mucha más libertad en algunas aplicaciones y vamos a tener más variedad y menos complicaciones a veces al conectar esos receptores. Sin embargo, pues hay aplicaciones para los dos sistemas operativos, iOS y Android. Además, vamos a hacer un ejercicio práctico al final. Vamos a ver cómo se captura la información espacial y cuáles son algunos tips que tenemos en el observatorio. Y vamos a comenzar un poco conociendo la aplicación de SW Maps, dónde encontrarla, cómo instalarla y qué debemos considerar de esa aplicación. Bueno, primero hay que decir que yo utilizo el sistema operativo de Android. Sin embargo, hay otras aplicaciones que también tiene iOS, pero nos vamos a centrar en Android. Yo recomiendo una aplicación que se llama SW Maps, que se consigue en Play Store. Acá la podemos buscar tal cual como SW Maps. Yo ya la tengo instalada, es una aplicación gratuita. También les recomiendo esta que aparece acá, que es QField. Pues esa aplicación lo que permite es conectar a QGIS, que es uno de los software que veremos en este curso, con el celular y llevar proyectos ya desarrollados. Y además hay otra que se llama CartoDruid, que también me parece que es muy buena, está muy bien documentada, es también en español, entonces creo que también puede funcionar muy bien. Sin embargo, pues nos vamos a centrar en la aplicación de SW Maps. Yo ya la tengo instalada y los invito a que la instalen en sus celulares. Esta aplicación lo primero que hace es decirnos si queremos abrir un nuevo proyecto o continuar con un proyecto que ya llevábamos. Yo tengo varios proyectos en mi celular que los podemos ver en la parte superior izquierda y acá podemos ver todas las opciones que tiene la aplicación. Podemos generar proyectos, podemos generar atributos de proyectos, podemos crear capas, podemos buscar alguna capa, podemos crear algún zoom a un área específica y esto es muy importante porque yo estaba contándoles en la sesión que tenemos algunas herramientas como los receptores de GPS Bluetooth que podemos conectar a nuestro celular y nos dan cierto nivel de precisión. Esta aplicación permite conectarse directamente desde la aplicación a la herramienta o al GPS Bluetooth. Lo único que tenemos que tener es el Bluetooth encendido. Además podemos ver cuántos satélites está recibiendo el GPS y cuál es el nivel de precisión que estamos manejando en la captura de datos. Hay dos maneras principales de tomar los datos en estas aplicaciones y eso hace la diferencia con los receptores o navegadores que conocemos comúnmente en el mercado. Estos navegadores están diseñados específicamente para que nosotros de pronto vayamos en el carro, vayamos en un viaje y se nos facilite la navegación. Y no sirven mucho para que nosotros construyamos información espacial estructurada. Claro que lo podemos hacer. Podemos nosotros tomar lo que se denominan marcas en los GPS tradicionales o podemos tomar lo que se denominan tracks o trazos, que son básicamente líneas y puntos. Pero esa no es la manera estructurada de recoger la información. Lo que podemos hacer en esta aplicación, bien sea es marcar un punto en el mapa o también podemos grabar a partir de la información que recibe el GPS. Esto es lo que comúnmente hacemos porque lo que hacemos es que nos paramos en un sitio, tomamos nuestro receptor y empezamos a grabar la cantidad de puntos que necesitamos.
Otras opciones que tiene es importar alguna plantilla de proyecto o un proyecto. Esto lo utilizamos a veces en el observatorio en algunos proyectos que generamos datos específicos, sabemos cuál es la información que necesitamos que nuestros investigadores e investigadoras recojan y empezamos a trabajar con eso. Esta parte también es importante porque esto nos facilita mucho el intercambio de datos y de información y el intercambio principalmente de formatos. Acá vemos que hay tres opciones que pueden ser subir a nuestra nube o subir alguna aplicación que tengamos la información, pero también podemos compartirla. Y fíjense que hay distintos formatos que ya nos deben sonar conocidos, como los shapefile, los archivos KMZ que son de Google Earth y otros archivos. Estos otros archivos son archivos de código abierto. Este de GeoPackage lo usan mucho en QGIS y estos otros también se usan mucho para utilizar información en línea o subir información a visualizadores en línea. Acá hay otras opciones como la brújula y acá podemos en las opciones configurar algunas cosas como las unidades que vamos a trabajar, el área, la elevación, la latitud y longitud, si vamos a medir velocidad, si queremos que nos muestren los puntos de elevación y además, que creo que es el más importante, está al final, es que nos muestre la localización del GPS interno si es que tenemos un GPS externo como un receptor conectado. Ahí podemos ver el error más o menos que tiene el GPS y se van a dar cuenta que cuando estamos o necesitamos datos muy precisos, pues es bastante alto el error. Voy a comenzar creando un nuevo proyecto y siempre debemos construir la información desde proyectos para que se guarde dentro del celular. Lo importante es que esto va guardando automáticamente cada vez que tomamos un punto y si se nos llega a cerrar la aplicación, pues nos va a quedar guardado en el celular. Debemos ir a proyectos. Fíjense que yo tengo una serie de proyectos acá que hemos trabajado en distintas regiones del país y en la opción que aparece con el más podemos crear proyectos. Este proyecto nosotros pues le voy a colocar observatorios COSUDE para diferenciarlo de otros proyectos. Ponemos crear y se genera un nuevo proyecto. Fíjense que acá está y automáticamente se abre. ¿Qué otras cosas podemos hacer en esta aplicación? Que son, digamos, no lo principal, sino elementos alternativos. Lo primero es que podemos tomar fotos y esas fotos se toman con la ubicación y eso es importante porque a veces necesitamos documentar algunas cosas como la ubicación o la fachada de las casas en los censos o alguna cosa que queremos grabar. Eso es mejor que los GPS porque los celulares tienen una mucho mejor cámara que los GPS que comúnmente conocemos y que están a unos precios accesibles. Estas dos opciones que aparecen unas capas y una opción de grabar son las opciones principales que podemos utilizar con el GPS. Voy a ir entonces a una de las principales configuraciones que debemos tener en el celular y es que debemos tener prendida la opción de ubicación. Si nosotros no tenemos activada esa opción, pues vamos a tener problemas porque pues no se nos va a ubicar y no va a trabajar con los satélites que quisiéramos y que quisiéramos que funcionara. Entonces, eso es lo primero que vamos a habilitar. Una vez tenemos habilitado eso, el celular se va a demorar un poco en buscar la información de ubicación, pero una vez la encuentre nos va a ubicar en algún lugar del espacio. No se necesita internet para trabajar con esta aplicación. El internet lo único que nos permite es que en esta opción de acá, nosotros podamos tener un mapa de fondo o un mapa base, que es como se conoce. Acá hay distintos mapas base. La mayoría son de Google y hay otros como el OpenStreetMap, que también es un mapa de código abierto y al que podemos acceder. Si no tenemos internet en campo, es muy probable que no se despliegue esta información, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar con la aplicación porque el GPS trabaja con unos satélites totalmente distintos a los de internet. Además, en esta opción podemos ver cuáles capas de información hemos construido. Hasta ahora no hemos construido ninguna. Yo en este momento tengo un GPS externo, un GPS que es un Garmin Glow y por medio de la aplicación lo puedo conectar. Acá yo debo entonces, lo primero, como les decía, es encender el Bluetooth
Y luego, desde la aplicación, dentro de la aplicación, podemos buscar en Bluetooth GPS cuáles de todos los dispositivos que están disponibles me sirven. La mayoría que tengo acá pueden ser parlantes o pueden ser audífonos, pero fíjense que acá hay uno que se llama Garmin Glow. Entonces nosotros lo que hacemos es darle la opción de conectar. Esto se demora un poco, pero apenas empieza a aparecer latitud y longitud, sabemos que estamos conectados al GPS. ¿Cuál es la diferencia entre conectarse a un GPS externo y trabajar con el GPS del celular? Lo vamos a ver desde esta opción que se llama estatus del GPS. Acá hay varias información que a veces resulta importante. Por ejemplo, nosotros queremos saber en dónde está un punto geográfico y queremos tomar la latitud y longitud. Acá la tenemos en grados, minutos y segundos, pero además también la tenemos en coordenadas métricas que están en un sistema que se llama UTM, que tocamos ese tema en la sesión anterior. Y acá hay algunos errores que creo que es lo más importante, y fíjense que los errores en ningún caso superan los 2 metros. Es decir, yo estoy parado, imaginémonos que estoy parado en el centro de un círculo y a todo mi alrededor voy a tener 1.2 o 1.5 metros. Ese va a ser el error, es decir, mi punto puede estar donde yo estoy exactamente o 1.2 metros alrededor de mí. Eso es un error muy bajito, porque generalmente lo que tenemos de errores en los GPS de los celulares superan los 12 metros y ya lo vamos a ver. En este momento el receptor de GPS está viendo 11 satélites, pero está usando solo 8. Puede ser, pues en este momento yo estoy dentro de mi casa, entonces es muy seguro que los satélites que no está logrando recibir es porque hay cosas, elementos de mi casa que están impidiendo que los reciba. ¿Cómo podemos lograr saber nuestra ubicación? Con este punto superior de la derecha nos va a ir y nos va a mostrar dónde estamos. Como yo les dije, en las opciones, yo dejé habilitada una opción que era la final, que les decía que era importante, que dice, siempre muéstreme la ubicación interna del GPS. Pero como yo les decía que tengo 2 receptores, a mí me va a mostrar 2 ubicaciones. Este es mi municipio, se llama UAT, y acá pues yo estoy en este momento ubicado en mi casa. Si nosotros empezamos a acercarnos, parece que los puntos estuvieran en el mismo lugar. El punto azul representa el GPS interno del celular y el punto rojo representa el GPS externo, que es un Garmin Glow. Yo, porque conozco mi casa, sé que estoy más hacia el punto rojo que hacia el punto azul. Y lo que aparece alrededor del punto azul es el error más o menos. Fíjense que se va reduciendo en la medida en que el celular tiene mejor recepción del GPS. Esto va a mejorarse cuando estamos en zonas abiertas. En este caso, pues lo que vamos a tener es que el GPS de Garmin, que no solo recibe la constelación de GPS, sino también otras como la europea, pues va a tener mayor precisión y mayores satélites en uso. Esto nos sirve mucho para el ejercicio que vamos a hacer ahorita de ejemplo, y es recoger información de mi casa. Pues estamos, digamos, bajo la coyuntura actual en la cuarentena, pero vamos a recoger la información de mi casa para ver cuáles son los puntos de mi jardín, cuánto miden, vamos a ver cuál es el camino y vamos a ver cómo se toman puntos, líneas y polígonos. Y lo vamos a hacer con el receptor. Entonces, lo primero que debemos hacer es que podemos nosotros crear capas de información geográfica. Hemos visto que debemos definir si la capa es puntos, líneas o polígonos, y además debemos definir si vamos a añadir o no atributos a esa capa. Eso se hace desde esta opción, en la que nos aparece una opción que se llama layers o capas de información, y podemos añadir con la opción de más. Entonces, acá me aparecen varias opciones. ¿Qué tipo de capa quiero crear yo? En este caso hay varias, digamos, se despliegan estas opciones, pero yo voy a decirles que vamos a utilizar esta de GPS en la que podemos grabar. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es tomar la señal de los satélites que estamos recibiendo y la va a plasmar en el mapa. También podemos utilizar este tipo de capas de información, que es las de dibujo. Entonces nosotros podemos, sobre este mapa base que tenemos, podríamos dibujar, por ejemplo, cuál es el tamaño de la cabecera municipal del municipio de Ubaté. Entonces podríamos puntico por puntico ir dibujando, por ejemplo, acá, donde se vean casas y podamos ver cuál es el área. Entonces vamos a crear las capas de las dos maneras. Primero vamos a irnos acá
y vamos a crear 3 capas de información, una tipo punto, otra tipo línea y otra tipo polígono, en la que utilice el GPS para grabar la información, y vamos a crear una más de tipo dibujo en la que vamos a poder editar sobre el mapa. Esta, lo primero que nos pide, por supuesto, es que le demos un nombre. Entonces, yo el nombre que les voy a dar, por lo que ahorita vamos a hacer más adelante un ejercicio, va a ser el polígono del jardín de mi casa. ¿Qué tipo de geometría va a tener? Pues obviamente va a tener la geometría de tipo polígono. Acá aparecen las 3 geometrías y puedo cambiar la simbología. Voy a crear otra capa que van a ser la ubicación de los principales árboles de mi jardín. Entonces se va a llamar árboles. Va a ser de tipo punto y también podría cambiar la simbología. Y voy a crear una última capa, también que va a ser de tipo de grabación de GPS, que va a ser el camino del jardín. Y esta va a ser de tipo línea. Y añadimos los puntos. Además vamos a crear una más que va a ser dibujar el polígono, va a ser de tipo polígono, y vamos a dibujar o intentar dibujar la cabecera del municipio de Ubaté. Añadimos el punto y, como vemos, tenemos varias capas de información. Yo les decía que uno puede cambiar el mapa base. Por ejemplo, acá podríamos utilizar OpenStreetMaps, que es otro tipo de mapa base. Fíjense cómo cambia. O también podríamos utilizar los otros mapas que tiene Google. Para este caso voy a dejar encendido el satélite de Google. Les repito que esto solo funciona cuando nosotros podemos tener acceso a Internet, o también podemos subir imágenes satelitales a nuestro celular. Los otros archivos que podemos crear acá, pues son archivos que también podemos subir desde otros software. Por ejemplo, yo estoy creando un proyecto en el que mis investigadores deben recoger un censo, y ese censo debe decir cuál es el lugar en el que están realizando el censo. La edad de la gente que se va a recoger pues debe ser en números, el área debe ser en ciertos formatos. Entonces uno empieza a limitar esos formatos. Eso es otra cosa que también se puede hacer desde las capas de información que acabamos de crear, desde la opción de configuración. Fíjense que la opción de configuración de cada una de las capas, esto de nuevo les repito, es desde esta opción. Si nosotros estamos sobre el mapa, entonces podemos entrar a la opción de capas de información y también podemos entrar a la opción de cada una de las capas. Por ejemplo, yo quiero que la capa de árboles no solo sea una capa que tiene números, sino que además quiero saber cuál es la especie de cada árbol que tengo. Eso quiere decir que va a ser de tipo texto, porque pues acá pueden ser feijoas, pueden ser matas de ají, pueden ser matas, por ejemplo, de oliva. Entonces eso quiero añadirle a cada uno de los puntos que agregue. Y además quiero añadir otro atributo que sea, por ejemplo, qué tan ancho es el tallo. Ancho, perdón, acá. Ancho es el tallo. Entonces, lo que podemos hacer acá es seleccionar, por ejemplo, algún tipo de opción que vayamos a desplegar. Yo, en este caso, le voy a añadir opciones. ¿Cuáles van a ser mis opciones? Es poco ancho, es medio o es muy. Esas van a ser las opciones que voy a añadir para describir mis árboles. Digamos, eso podría hacerse con cualquier capa. Entonces ya sabemos que nuestros atributos van a ser 2: el nombre de la especie y qué tan ancho es cada una de las especies. De la cabecera de UAT también podríamos hacer el mismo ejercicio, y así sucesivamente con cada una de las capas de información. Una vez yo estoy en campo, la idea es, yo en este momento les voy a mostrar más o menos cómo se hace esto desde la aplicación, pero ahorita vamos a ver el ejercicio de campo más adelante. Entonces, yo voy a tomar un punto en este caso, que es donde estoy ubicado en este momento, y lo voy a hacer por medio, acá se despliegan algunas herramientas. Fíjense que acá no se me despliegan, acá en esta capa que es un dibujo, no se me despliegan las herramientas de recoger la información con el GPS, porque recuerden que hay 2 tipos de capas de información: una que se graba con el GPS, otra que se dibuja en el mapa. Entonces, hagamos primero el ejercicio de dibujar sobre el mapa. Entonces, para hacer el ejercicio de limitación o de dibujo sobre el mapa,
debemos seleccionar la capa de cabecera municipal, o perdón, de cabecera de UAT. Fíjense que en rojo aparece que en este momento no hay nada creado, pues porque la capa está nueva. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es seleccionar la única capa que tenemos en este momento de edición. Si tuviéramos más, se desplegarían acá. Y le decimos que queremos crear una nueva o un nuevo elemento o un nuevo objeto geométrico dentro de esa capa. Me dice meta el nombre del nuevo elemento que va a crear, pues nosotros podemos llamar esto como el polígono de UAT, porque de pronto necesitamos crear no solo uno, sino varios polígonos, y me aparecen varias opciones. ¿Cuál opción es la más importante? La de que dice añadir o insertar puntos, y nosotros vamos a intentar de la mejor manera empezar a añadir los puntos que estamos viendo en esa imagen para que nos quede de la manera más detallada la cabecera. Yo lo digo de esta manera, pero la verdad lo voy a hacer de manera rápida para que nos rinda un poco ese ejercicio que queremos hacer. Pero si estuviéramos haciendo el ejercicio en campo, pues debemos precisar la información de la mejor manera. Si ven, estoy añadiendo puntos y puntos y puntos que me están definiendo cuál es el tamaño del polígono. A medida que lo añado, pues estoy creando ese polígono. Cuando termino, puedo parar la edición y me queda dibujado el polígono que va a ser la cabecera municipal de UAT. Ese polígono, si yo no quiero verlo, lo puedo apagar, por ejemplo, desde esta opción que es de chequeo o no chequeo, y acá la voy a apagar. Ya creé ese polígono, puede haber sido, por ejemplo, las zonas de bosque que identificamos en ciertos territorios o algunas zonas de pronto que sean de algún tipo de uso, y como llevamos una imagen satelital se nos va a facilitar esa tarea. Pero la mayoría de veces no ocurre así, la mayoría de veces lo que debemos hacer es una delimitación con las comunidades y ir recorriendo cada uno de los espacios, las zonas de uso, los hitos geográficos, ir definiendo si voy a usar puntos, líneas o polígonos. Para ese caso, pues vamos a usar el resto de capas que hemos creado: árboles, caminos y polígonos del jardín. Voy a crear una y vamos a irnos al ejercicio de campo, que la voy a crear por medio de esta opción. Fíjense que ya no lo voy a hacer por el lápiz que dice dibujar, sino me voy a ir por la opción de rec o grabar. Acá me dice, ¿quiere grabar todo lo que usted recorra? Eso se lo recomiendo que lo activen, porque esto nos permite hacer todo el recorrido que podamos hacer en una comunidad. Pero para utilizar las capas que hemos creado, pues vamos a utilizar esta opción que dice grabar sobre una capa de información. Entonces acá me dice, primero, ¿cuál capa de información va a seleccionar? Yo digo polígono, jardín, árboles o camino. Yo digo, no, voy a utilizar la de árboles. Además me dice que si le voy a dar alguna descripción al punto, puede ser que si no hemos creado estas opciones de atributos que ya sabemos que es especie y ancho, que queramos ponerle un número, por ejemplo, y sobre un papel vamos anotando cuáles son las características de esos puntos que vamos tomando. En este caso yo no lo voy a añadir, sino voy a decir la primera especie que voy a identificar en mi jardín es una especie de feijoa. Y como es una feijoa grande, pues yo le voy a decir que el tamaño es muy, o que el ancho es muy ancho, digamos. Para capturar la información es necesario, o yo les recomiendo, que utilicemos promedios de puntos. ¿Por qué? Porque como todo el tiempo están girando los satélites que nos están ubicando, pues empieza a variar al parecer esta información de acá. Para el caso de los receptores de GPS varía un poco más despacio porque la información llega más rápido, pero cuando solo tenemos el GPS del celular es necesario que utilicemos el promedio. Entonces, activamos el promedio. Fíjense que con los satélites empieza a ser rapidísimo, es decir, estamos tomando el promedio de ubicación de 70, 80, fíjense cómo empieza a variar acá la información, son centímetros, pero eso nos va a permitir que tengamos el punto con mayor precisión. Yo generalmente lo dejo hasta 100 puntos, pero uno lo puede dejar el tiempo que sea necesario cuando deje de variar mucho. Si necesito, por ejemplo, recargar que vuelva a comenzar, pues volvemos, iniciamos el promedio. Cuando tengamos activado el GPS del celular, este número va a ir variando mucho más despacio
porque los GPS del celular son menos desarrollados, podemos decirlo de esa manera, son menos precisos. Y cuando ya estoy listo para tomar mi punto, simplemente selecciono esta opción y he añadido todo lo que he tomado. Fíjense, acá nos aparece, si nos acercamos un poco más, un nuevo punto que aparece como en morado y lo puedo seleccionar y me dice que es la especie de feijoa y que es muy ancho. Y así vamos a tomar todos los puntos que necesitemos. De la misma manera vamos a tomar la información de, bien sea de polígonos o de líneas. ¿Cuál es la diferencia con tomar la opción de polígonos o de líneas? Las líneas son un conjunto de puntos, por lo tanto yo puedo bien sea tomar el recorrido que estoy haciendo y que me graba el GPS, como cuando vamos en el carro y estamos utilizando Waze o cualquiera de estas aplicaciones, o también puedo ir tomando puntos. Y esto depende mucho de la situación en la que estemos. Si tenemos un predio en el que necesitamos tomar un punto arriba, luego volver a bajar, luego volver a subir para tomar el siguiente punto, pues lo mejor no va a ser grabar el recorrido, sino tomar los puntos. Pero si, por ejemplo, estamos tomando una línea recta o un arroyo por el que podemos caminar por la mitad del arroyo, pues lo vamos a poder hacer. Ese sería el caso de polígonos del jardín y acá ya no solo nos aparece la opción de punto, de añadir punto, sino que también nos aparece la opción de grabar. Siempre hay que recargar o activar y desactivar el botón de promedios y ahí se va a ir promediando. Si necesitamos grabar, pues prendemos la opción de grabar y empezamos a caminar lo que vayamos a crear. Podemos en algún momento estar grabando y podemos pausar. En este momento, digamos, el celular estaría grabando y podemos pausar, pero yo necesito otra vez volver a comenzar, entonces selecciono no nuevo, sino sobre el polígono existente que estoy creando. A este no le creamos atributos, entonces no va a aparecer nada de atributos, pero sí podemos añadirle alguna información, por ejemplo, numérica que queramos asociar con lo que ya llevamos en nuestra agenda. Lo mismo ocurre con la opción de camino. Entonces acá podemos crear un nuevo camino o podría ser en este caso arroyos, pero podemos decir el camino que conduce de Cartagena a Turbaco, entonces vamos a grabar ese y luego el camino que conduce de Turbaco a María la Baja. Entonces podemos empezar a grabar esa información de esa manera. Ahora yo voy en la mitad del camino y me estoy quedando sin batería, entonces yo paro la grabación y luego cuando la vaya a comenzar, entonces voy a decir, voy a grabar sobre un polígono que está existente. Finalmente, para pasar al ejercicio de campo, también tenemos la opción de tomar foto. En este caso, pues yo no tengo ningún sitio donde tomar la foto, pero me aparece la cámara. Yo puedo tomar la foto, la guardo si ya estoy seguro, y lo que me va a aparecer es una foto con una descripción de latitud, longitud y elevación. Entonces, eso es muy importante porque en algunos casos eso nos ayuda a recordar algunas cosas que estemos haciendo en campo o nos ayuda a alimentar de manera más robusta una base de datos que es geográfica y cualitativa además. Los atributos son los que definen de muchas maneras qué es cualitativo, qué es cuantitativo, qué podemos medir y qué pueden ser percepciones que a veces se salen de las dinámicas y de las nociones espaciales. Pero en otros casos también podemos identificar y representar lugares que son históricos, lugares que tienen ciertas percepciones, ciertas emociones para las comunidades que son importantes y así empezamos a construir una base de datos que no solo representa qué área tiene, cuánto mide, sino que también tiene otro tipo de representaciones que se salen, digamos, de las nociones espaciales. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a un ejercicio de campo. Voy a ir a tomar tres elementos que ya hemos identificado acá. Voy a ir a tomar el polígono de mi jardín. Voy a ir a ver cuáles son los árboles principales que están allí y voy a identificar el camino que pasa por la mitad del jardín. Mi jardín es muy pequeño, no vayan a creer que es muy grande, pero en esta foto, si nosotros lo quisiéramos ver, podríamos representarlo. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio y ya nos vemos adelante. Bueno, como estábamos hablando entonces en las secciones anteriores, ya sabemos cómo seleccionar las geometrías que vamos a tomar y este video específicamente es para saber
cómo tomar los puntos y cómo volver nuestro celular un GPS. Entonces yo tengo acá los elementos de campo que generalmente llevo. Tengo mi celular. Voy a mostrarles que ya tengo en este momento abierto el software que es SW Maps, que era el que estábamos viendo. Y pues acá me aparecen ubicados tanto el GPS interno del celular, pero además tengo un GPS externo que es un Garmin Glow. La diferencia fundamental cuando uno está tomando datos de campo es que si yo voy a tomar los datos en este momento lo voy a hacer en mi jardín, pues por todas las cuestiones y la coyuntura que tenemos. eh, Mi jardín no es muy grande, debe tener 10 metros por 10 metros quizás, y con el GPS interno del celular no se va a ver mucho la diferencia entre una esquina y otra esquina. Por eso es tan importante cuando vamos a tener un nivel de detalle muy preciso, utilizar elementos precisos. Por ejemplo, para temas topográficos se utilizarán herramientas topográficas, y para este caso que vamos a levantar datos cartográficos, pues yo recomiendo utilizar receptores, pero podemos hacerlo sin ningún problema con nuestro celular. Además tengo mi agenda de campo con un lápiz. Yo prefiero escribir en lápiz por si se moja poder recuperar los datos que tenía ahí, porque suele suceder en campo. Cuando vamos a empezar a tomar los puntos y la información geográfica, tenemos que saber qué vamos a recoger. Entonces, vamos a recoger líneas, puntos o polígonos. Vamos a recoger un polígono, pero lo vamos a hacer una serie de puntos, o vamos a dibujar todo el polígono con el GPS. Eso es algo que deberemos definir antes de comenzar a hacer el ejercicio de campo. Yo recomiendo, dependiendo del área donde estemos, pues que hagamos las dos geometrías, que tomemos puntos de control y que además vayamos trazando los polígonos. En el caso que son vías o ríos, arroyos o elementos lineales, pues podemos ir tomando la línea, y la línea, como es un conjunto de puntos, pues también va a tomar esos puntos para tener la referencia y el control sobre la información que estamos recogiendo. ¿Cómo vamos a definir las geometrías? Pues bueno, por ejemplo acá tenemos un árbol que es muy grande y que da cierto nivel de sombra. Entonces, ¿qué podríamos tomar acá? Podríamos bien sea tomar el polígono que genera la sombra, o podríamos decir que este árbol va a ser un punto y que los árboles que hay en todo el jardín van a ser un punto. De esa manera, yo con el GPS voy a ver cuántos árboles hay en mi jardín o cuántos árboles tengo por metros cuadrados, por ejemplo. En ejercicios de campo más amplios, por ejemplo, cuando tenemos que ir con comunidades rurales a recoger polígonos, a mirar información, a comprobar límites entre parques nacionales, entre comunidades, no sé, cualquiera que sea el ejercicio cartográfico, pues también deberíamos definir esas geometrías. Entonces, como estábamos viendo en el video anterior que estaba en el celular, sabemos que para tomar los puntos es lo mejor es hacer promedios de puntos. Entonces yo ya definí que voy a tomar el polígono de mi jardín, voy a tomar los puntos de control que van a ser las esquinas, voy a tomar un camino que hay por la mitad del jardín, y además voy a tomar que cada árbol sean los puntos, cada árbol que es relativamente grande. ¿Con qué comenzar? Pues yo voy a comenzar con el polígono, que es lo más grande, y luego dentro del polígono voy a ir ubicando los demás elementos. Entonces, lo primero que debemos comprobar, como digamos en el video anterior, es que los satélites del GPS estén conectados con el celular para que tengamos un nivel de detalle más importante. Yo les voy a contar, ya les mostré esto en el video anterior, pero les voy a contar que los satélites que en este momento tengo y que se están viendo, digamos, en esta zona son 13. Estoy usando 10 y tengo más o menos un error de 1.5 metros. Es decir que entre mi camarógrafa y yo tenemos ese error, y de pronto un punto que tome acá puede ser que esté donde ella está o donde yo estoy. Ese va a ser el error. De aquí alrededor, todo esto, 1.5 metros va a ser el error, que para mí, en términos cartográficos, es aceptable. Como les dije, entonces voy a empezar a tomar primero un polígono y voy a comenzar por esta parte del jardín, que es, digamos, la parte más de la esquina que queda más al norte. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar un punto que lo voy a anotar en mi agenda. Sin embargo, como veíamos, podíamos crear los atributos y si queremos podemos escribirlo de una vez en la capa. Yo, por practicidad, prefiero hacerlo en mi hoja de papel y además tomar el punto en mi GPS. Entonces voy a tomar el punto, luego me voy a ir caminando derecho, no sé si puedas mostrar hacia allá, me voy a ir caminando derecho hasta el siguiente punto, que es la siguiente esquina.
voy a girar a la derecha, tomar el siguiente punto y luego terminaré en la parte de allá, que es, digamos, el lavadero de mi casa, y en cada uno voy a tomar el punto y además voy a estar dibujando el polígono del jardín. Posterior a eso, ustedes ven que por acá hay como muchas plantas grandes, entonces lo que voy a hacer es georreferenciar cada una de esas plantas. Voy a mirar qué es, por ejemplo voy a decir esto es una mata de olivas, por allá tenemos una feijoa, tenemos un ciruelo, tenemos un papayuelo y lo voy a anotar también en mi hoja. Y además voy a tomar el camino de la mitad del jardín, entonces voy a hacer una cartografía detallada del jardín de mi casa. Como les dije, voy a comenzar acá, voy a tomar el primer punto en esta esquina y luego nos vemos allá en la siguiente esquina para ir caminando. Entonces estoy ahora caminando, ya tomé el primer punto, estoy caminando hacia el siguiente punto y luego voy a coger hacia la derecha y allá vamos a ver cómo se va viendo esto en el programa de GPS. Bueno, entonces estamos finalizando, ya tomé los 3 puntos del jardín, voy a tomar entonces el último punto que es acá. Esta opción, como yo les mostraba en el video frente a los GPS, que son los mejores, digamos, las aplicaciones para utilizar, entonces teníamos que permite sacar promedios de los puntos, es decir, todo el tiempo los satélites nos están enviando información. Quizás estamos en un momento acá, luego acá, luego acá, luego acá, digamos, estamos como bailando en el espacio, pues, y esto nos permite tomar el promedio de todos esos puntos para tomar, digamos, la información más precisa. La diferencia entre utilizar esto o utilizar el GPS del celular es que los promedios con esto son mucho más rápidos, porque este GPS recibe distintos satélites de Estados Unidos y de Europa, de la constelación de GPS propiamente y de GLONASS. Entonces eso nos va a hacer más precisa la información. Voy a mostrarles cómo tomaría un punto. Yo me paro acá, veo que haya una buena recepción del satélite. Estoy en este momento tomando primero el punto de control y yo le enciendo la opción que ya vimos en el computador, que es la opción de promedio. Espero a que llegue a 100, digamos, puntos para que haga el promedio. En este momento va a 90 y ya llegó a 100. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar a la siguiente capa, y voy a esperar a que el promedio que está acá, no sé si de pronto ahí se alcanza a ver, el promedio que está acá, vamos en 100 y pico, pero está bien que lo hagamos en 100, colocamos. ¿Cómo se va a ver? Fíjense que ya se está dibujando el polígono de mi casa y además tengo una serie de puntos de control. También en ese video ustedes pueden ver un punto azul. Ese punto corresponde a la ubicación del celular. Y el punto rojo corresponde a la ubicación de este receptor. Voy a activar la opción de ubicación del celular para que ustedes se den cuenta cómo cambia y cómo empieza, digamos, a variar la precisión de los puntos si yo utilizo bien sea un receptor de estos o un receptor del celular. En este caso toca alejarse bastante. Miren, fíjense dónde está el punto donde supuestamente estoy, pero donde realmente estoy es acá. Entonces se va a demorar bastante el satélite en llegar otra vez donde estamos acá, pero pues en algún momento va a recibir la señal, por eso es mejor utilizar receptores. Al final, ¿qué vamos a tener en nuestro mapa? Vamos a tener los 4 puntos de mi jardín y además los puntos de control que luego en el programa de análisis espacial podremos bien sea corregir o podremos añadir los atributos que sean necesarios. Voy a finalizar tomando una línea que va a ser la parte del centro de mi jardín, que es un camino que es transversal, y miraremos cómo queda la información. Entonces, esta es la forma para recoger información en el jardín de mi casa, o si vamos a recoger información en campo, si es información variada, pero yo creo que lo más importante, más allá del ejercicio de campo, que tiene que ser muy juicioso y preciso, está en tener definido qué voy a recoger, con qué geometría lo voy a recoger y qué atributos va a tener importantes. Yo puedo decir, claro, yo tomé el jardín de mi casa, pero el jardín de mi casa para mí no representa solo árboles, sino que representa el espacio donde yo descanso, el espacio en el que comparto con mi familia, en fin, tiene otra serie de atributos que a veces no son tan fáciles de plasmar espacialmente, pero que sí los podemos definir con otras categorías. Entonces eso tenemos que definirlo desde el principio. Listo, hemos terminado el ejercicio entonces de hacer el jardín de mi casa. Yo he decidido poner una imagen satelital debajo, entonces ustedes podrán ver que por acá está el parque principal de Ubaté.
Acá está mi casa y en la parte atrás está el jardín. Tomé 4 puntos de control, que en este caso se ven acá en café. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro y acá hay otro. Y luego me puse a dibujar el polígono y además en amarillo se ve la línea del camino. Entonces estoy plasmando las 3 geometrías que es posible tomar con el GPS. Además, recordarles que se pueden tomar otra serie de